¿Qué tal? Recibimos ahora en coyuntura a Ricardo Soberón. Ricardo es uno de los más importantes expertos en materia de política antidrogas, selva, derechos humanos. Es director actualmente del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, pero comenzó en la Comisión Andina de Juristas hace bastante años, donde además, dicho sea de paso, nos conocimos originalmente. Ha sido consultor de numerosas organizaciones internacionales en esta materia y lo tenemos con nosotros para hablar sobre hoja de coca, políticas en materia antidrogas, selva, derechos humanos, también cannabis, el momento actual. Ricardo, ¿cómo estás? César, muy buenas tardes, amigos de En Coyuntura. Un placer poder dialogar contigo sobre los temas que tú has mencionado y todo lo que sobrevenga como consecuencia del devenir de la discusión, del debate público a nivel local, regional, hemisférico y global en materia de drogas. Así que de frente al grano. Gracias, Ricardo, y gracias por compartir este espacio con nosotros. Mira, desde aquí tenemos la impresión que las discusiones sobre, para comenzar por aquí, sobre hoja de coca, han vuelto a entrar a la escena en el peor formato posible. Han entrado amarradas a una crisis política de dimensiones extrañas, la crisis provocada por la corta designación del ministro Barranzuela. Y eso, creo, bloquea la posibilidad de plantear una cuestión de políticas públicas, que es lo que es, en sentido objetivo, en base a evidencia y atendiendo a las alternativas y los enfoques. ¿Dónde están, Ricardo, las discusiones en este momento? Las discusiones reales, no las solo de políticas, votos, guión, copamiento, sino las discusiones institucionales en materia de erradicación de cultivos de hoja de coca, cultivos alternativos, política en materia de este difícil problema? Mira, desde su origen en el debate global de la cocaína, este dilema generado a partir de 1876 con el descubrimiento de la cocaína por el investigador alemán Niemann, siempre este debate estuvo enturbiado por elementos ajenos a sus características. Cuestiones de orden geopolítica, cuestiones de orden policial, cuestiones de orden mediático, propagandístico, han oscurecido permanentemente este debate. Así es que una raya más al tigre no impide la necesidad de hacer el ejercicio de esclarecer el panorama futuro del país en torno a la hoja de coca, a las políticas sobre drogas del Perú, y para esto, qué mejor que aprovechar la oportunidad de que un otro gobierno peruano intente siquiera vislumbrar un debate serio. Hasta ahora lo ocurrido con ministros, funcionarios, premieres, efectivamente no ha ayudado en nada. Incluso declaraciones al más alto nivel. Creo yo que estamos en un momento, mira, la finalización o el inicio de la finalización de la pandemia brindan una oportunidad de revisar el debate, uno. Dos, el 2016 se produjo una Asamblea General de Naciones Unidas que hizo una evaluación de los tratados internacionales vigentes desde el año 61 a la fecha, dos. Tres, sobre la carpeta más amplia de drogas, hay modelos interesantes, el modelo uruguayo sobre el cannabis, el modelo boliviano sobre la hoja de coca, y el Perú, desde el 2001 a la fecha, no ha hecho sino replicar estereotipos de aproximación al tema que han seguido pateando para adelante el problema. En diciembre 2020 se dio una política nacional de control de drogas al 2030, que es el instrumento de gestión fundamental que deberemos de revisar, aplicar, monitorear y evaluar a quien quiera que le toque administrar el problema desde la organización denominada de vida. Pero las apuestas en juego son enormes.
Estados Unidos está mirando a otro lado, más cerca a las costas chinas que al hemisferio occidental. Naciones Unidas ha devenido en una ONG en busca de recursos que sobre ese pretexto está dispuesta a asumir cualquier carpeta que le sea útil para sus empobrecidas arcas fiscales. Colombia está implementando acuerdos de paz que tienen serios problemas de implementación en la administración Duque. El modelo boliviano se ha encontrado con algunos obstáculos que también tiene el Perú, por ejemplo, la diferencia entre indígenas andinos e indígenas amazónicos. Y en ese sentido, aterriza la administración Castillo con un discurso muy similar al boliviano en términos generales, pero que en la práctica tiene mucho menos contenido y hay que darle contenido. La administración Castillo va a tener dificultades propias de su relación con el Congreso, con un poder judicial que no ha sido capaz de despercudirse de varias de las taras propias de la guerra contra las drogas aplicada desde la década del 70, con una población atizada por una prensa incapaz de entender la naturaleza de la problemática de las drogas. Y es en ese contexto que llega una interesante posibilidad de dialogar y debatir contigo en relación a nuevas formas de aproximarnos a este complejo tema. He visto desde fuera, esto, Ricardo, encierra una serie de paradojas, ¿no? A partir del consenso de Washington, cuando quedó por lo menos temporalmente claro que la regla de libre mercado era un regulador de distribución, de precios, de impuestos y todo esto demás, enfrentamos, sin embargo, la imposibilidad de integrar en una sola matriz un sector de la economía que está criminalizado. Digamos, es imposible negar que en las dimensiones que tienen los cultivos de coca en Perú, en Bolivia, en Colombia en su momento, y la cantidad de población y de ciudadanos y ciudadanas que están imbuidos en las áreas territoriales de influencia, las confrontaciones entre colonos, pueblos nativos, pueblos indígenas, lo has dicho tú, generan todo un área que no tiene más regulación que la regulación de la guerra, ¿no? La construcción esta que citaste al principio, la guerra contra las drogas lanzada del 70, muestra todo un universo que no se entiende, que creo que no está pensado más allá de la represión, pero donde viene tu palabra, cómo aproximarnos a esa enorme complejidad. Tú lo dijiste, Bolivia, por ejemplo, tiene el enorme problema de tener aproximaciones distintas en función, o tener que contar con aproximaciones distintas en función a si se aborda zonas de influencia indígena nativa o indígena aymara. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué ámbitos territoriales están afectados por este problema ahora? ¿Dónde están los ciudadanos, las ciudadanas y los pueblos en esta compleja gama de influencias cruzadas y de violencia cruzada además? Estamos en una situación bien interesante, César. El 2021 se cumplen los 5 años de la estrategia BRAEM, iniciada en el 2017. El BRAEM, como comprenderán amigos, colegas, eh, es la región estratégica a la cual hay que abordar, hay que entrar. Y lamentablemente no hemos tenido éxito en las aproximaciones anteriores. Recordemos nosotros que inicialmente era el BRA, Valle al Río Apurímac, luego fue BRAE, Valle al Río Apurímac N, y luego BRAEM con el Mantaro. Ahora estamos hablando de 69 distritos en 5 regiones, y la verdad que no hemos logrado evitar los dilemas esenciales por los cuales el BRAEM se convierte en una región privilegiada para la producción de cocaína que se exporta principalmente a Estados Unidos, en segundo lugar a Europa Occidental y en tercer lugar a Brasil. Así es que cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo agarramos esta zanahoria? ¿Por las hojas? ¿Por la raíz? Yo creo que hay necesidad como Perú, segundo productor mundial de hojas, segundo productor mundial de pasta, tercer productor mundial de clorhidrato, de volver a pararnos desde nuestros principios esenciales. El primero de ellos, la responsabilidad compartida. Dentro de 2 días viene una subsecretaria de Estado adjunta del Departamento de Estado
Y si tuviera yo la oportunidad de conversar con ella, le plantearía, retomemos un diálogo, pero sobre la base del reconocimiento del principio de la reducción de la demanda y del principio de la corresponsabilidad. Es decir, 38 millones de dólares anuales que entrega Estados Unidos al Perú para seguir erradicando coca o para seguir alimentando las arcas de cedro, no me parece un correlato justo y equitativo respecto a la responsabilidad que tiene Estados Unidos de contener a aproximadamente 10 de los 19 millones de usuarios de cocaína en el mundo. Esa ecuación es el presidente Biden, ya que Trump era incapaz de entender matemáticas muy elaboradas, el presidente Biden debe de ser capaz de entender esta situación. Tenemos que rehacer la negociación político-diplomática entre los países productores y los países consumidores. Yo pondría eso como base de un nuevo diálogo diplomático a nivel bilateral y a nivel multilateral. Recuerda, César, que hay posibilidades de que el próximo año, el 2022, López Obrador en México, Petro en Colombia, Arce en Bolivia y Castillo en Perú, es decir, por primera vez los principales países productores y de tránsito de cocaína van a responder a una lógica política determinada. Primera condición importante para poder rehacer este diálogo. Así como planteo un diálogo al más alto nivel político y diplomático, planteo lo mismo con los productores cocaleros en el BRAE. Ya estamos cansados de tanto fracaso e ineficiencia con múltiples formatos elaborados desde el Estado central y como dije hace poco, la estrategia 2021 del BRAEM ni siquiera ha sido objeto de evaluación mínima. Por lo tanto, hay una necesidad de hacer una evaluación. Pero yo les plantearía a ellos, bueno, no quieren ser criminalizados, no quieren ser erradicados, no quieren ser objeto de persecución penal administrativa, pues bueno, seamos ciudadanos. Yo les plantearía compromisos vinculantes, obligatorios a los productores del BRAEM para que entiendan que como consecuencia de ser considerados ciudadanos, deben ser objeto de derechos y de obligaciones con el Estado. En ese sentido, las 27,000 hectáreas de coca en el BRAEM, yo les plantearía un acuerdo político al más alto nivel para que en el primer, tercer y quinto año de la gestión Castillo reduzcan voluntariamente sus cultivos de coca de 27 a 25 a 20 hasta llegar a 15,000 hectáreas sucesivamente en el primer, tercer y quinto año. Eso implica un acuerdo político con varios componentes. No te radico, pero te comprometes socialmente dentro de tu comunidad a reducir. Y si no cumples, te radico. Yo creo que ese debe ser objeto de un nuevo pacto, un nuevo compromiso entre el Estado peruano y la ciudadanía en el BRAEM. Palmapampa, Yochegua, Santa Rosa, Tibia, en fin, todos los sitios que corresponden al BRAEM. Creo que la erradicación, como lo dijo la premier, Mirta Vázquez, siempre es una política disponible. Un país como el Perú no se puede dar el lujo de decir, no, esta política no sirve. Siempre tenemos que tener el abanico de políticas públicas dispuestas a ser utilizadas. Pero yo me reafirmo en los límites de la erradicación como instrumento de política por dos datos que quiero compartir contigo, César. Desde el 2001 al 2021, Afganistán fue ocupada militarmente por los Estados Unidos. Y hoy en día, Afganistán provee del 78% de la amapola y la heroína que se consume en el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las propuestas de los Estados Unidos? Segundo dato de información que me permito compartir, el último informe mundial de drogas 2021 de la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Delito y el Crimen
señala que sí es cierto, desde el 2013 a la fecha se han reducido el 5% del área cultivada con coca en la región andina, principalmente Colombia. Sí, es cierto, pero curiosamente por obra de la tecnología aplicada al agro, los carteles mexicanos han duplicado la producción de cocaína para llegar hoy en día a 1.784 toneladas métricas de cocaína respecto a las 900 anteriores. Quiere decir que por más esfuerzos que hagas por erradicar, este es un instrumento ineficaz para reducir la cantidad de cocaína producida. Actuar en el agro sin actuar en la industria de la cocaína es una mera masturbación mental, porque sinceramente estamos gastando dinero nuestro y del erario norteamericano para conseguir metas, pero no contempla un fenómeno que es el de la resiembra. Como quiera que hay una gran asimetría entre demanda internacional de cocaína y precios que se pagan respecto a las chacras en el Braem, el cultivador en el Braem erradicado va a seguir avanzando y va a tener el enfrentamiento que hoy él tiene con los Ashánicas y los Cacataibos en el norte del Braem. Por lo tanto, se trata ahora de entender qué funciona y qué no funciona. Y como quiera que el 2011 se me hizo la guerra por plantear el problema de la erradicación, hoy en día voy a señalar, sí, la erradicación es posible, pero es ineficaz. Cuando reviso la política pública de control de drogas 2030, me encuentro con una enorme ausencia, dos enormes ausencias: insumos químicos y lavado de activos. Es decir, al crimen organizado, nada. César, me he leído 3 veces 80 páginas de la Política Nacional de Control de Drogas 2030, aprobada el 18 de diciembre del 2020. No dicen nada en términos de metas, indicadores, línea de base, objetivos prioritarios, riesgos, oportunidades en materia de lavado y de insumos. Eso es el colmo. Es obra del señor Rubén Vargas, es obra de la gente que está trabajando aupada e impulsada desde la cooperación norteamericana. ¿De qué estamos hablando? ¿Queremos afrontar este problema? Varias cosas, ¿no? Tú planteabas el ejemplo de la zanahoria, porque claro, estamos hablando de mercados prohibidos. Mercados prohibidos es un oxímoron en su propia definición. Es decir, la teoría liberal no tiene una teoría para los mercados prohibidos. Entonces, claro, el falso dilema de la oferta y la demanda invisibiliza a un agente intermedio que es el promotor de demanda, ¿no? Que es donde se realizan tanto el proceso de lavado de activos como el proceso de criminalidad organizada. O sea, eso no es, digamos, la organización intermedia no está ni en el consumidor ni en el productor, está agregando valor en el medio y distribuyendo su valor en función a estimaciones financieras, no territoriales. Entonces, Pasa piola, pasa piola. claro, es invisible, ¿no? Es invisible. Entonces, si tú aprietas en una zona de cultivos, el cultivador se va a mover. Si aprietas en una zona de comercialización, el comercializador va a cambiar de aviones a barcos, o va a cambiar de país, de Colombia a México, porque es capital, ¿no? Y el capital fluye de una manera distinta. Entonces, ahí yo me quedo contigo. El dilema, apretar por la oferta o apretar por la demanda es un falso dilema en un área de comercio informal cuya estructura de soporte, la verdadera estructura de soporte, que es la económica, está fuera de las dos zonas, flota en el medio. Y ahí, déjame hacer este comentario, Ricardo, para enganchar la pregunta que sigue. Ahí el tráfico de drogas se parece, lleva la punta, pero se parece a todas las formas de tráfico, ¿no? Con la corrupción pasa lo mismo. Los acuerdos de Washington a partir del caso Odebrecht han partido la manzana de la corrupción entre los funcionarios públicos que realizan los actos concretos que se persiguen como producto y los empresarios que los requieren o los financian, y la torta está partida, permitiendo que la colaboración eficaz sea del capital en contra del funcionario. Hay un montón de razones que admiten esa discusión, pero el esquema binario sigue siendo lo mismo, o sigue siendo el mismo. El mercado prohibido tiene el falso dilema de la oferta y la demanda cuando el valor de la cadena se agrega en el medio. Pero con eso quiero revisar la pregunta, porque la comparación entre drogas y corrupción creo que es más que un juego teórico, ¿no? Y la pregunta a la que quiero desembocar con esta comparación es la de las fiscalías. Mira la paradoja, Ricardo, entre quienes litigamos, tú lo sabes, tú has mirado siempre el sistema de justicia penal, siempre realzamos que los convenios o la ola de convenios antidrogas de los 90 trajo una policía en términos internos, en términos del sistema de justicia tan eficiente, que la tasa más alta
de detenciones en flagrancia y de casos formalizados con éxito en condena viene del sistema de drogas. Corrupción tiene un margen de error y de retraso muchísimo más alto que el de narcotráfico. Y de todas las áreas en las que hay mercados prohibidos, pornografía infantil, trata de personas, corrupción, madera y productos silvestres, la que tiene más alta visibilidad estadística en el sistema de justicia es la antidrogas. Pero donde tú lo ves, que es en el marco grande de la política y la geopolítica, ¿qué está haciendo o cómo se ve a la Fiscalía y a la Policía peruana en materia de abordaje al problema del narcotráfico? Yo me temo, César, que a nivel geopolítico, Washington ha decidido convertir la guerra contra las drogas en una fuente de mantenimiento en la región frente a la agresividad oriental china en su presencia comercial, financiera, política y o militar incluso. Entonces, Estados Unidos es consciente de las graves limitaciones que tiene para pretender seguir siendo el hegemón único, exclusivo y predominante en América Latina. Sobre ese supuesto, entonces, la guerra contra las drogas desde Estados Unidos mantiene un esquema muy similar al pasado, pero con algunos énfasis. Por ejemplo, el delito drogas se ha diluido en criminalidad organizada. Entonces, al haberse diluido, no solamente no idiomática, fuerza semántica, fuerza económica, fuerza financiera y fuerza geopolítica, sino que se ve potenciado y fortalecido por trata de personas, recursos naturales, gran corrupción, etcétera, etcétera, y eso me permite mantener el discurso incólume a los esfuerzos de reguladores que hay, que provienen de la academia, de los amigos Soros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede ser que Estados Unidos ya no tenga la influencia que antes tenía con las diplomacias andinas, pero mantiene la fuerza de la diplomacia en su trato con las policías nacionales y con los ministerios públicos. De modo que, efectivamente, yo concuerdo contigo en que las cifras, los récords a nivel policial y o fiscal son bien interesantes. Pero cuando uno escarba un poco más, yo tengo una experiencia muy interesante. Durante el 2013 al 2016 tuve un servicio de asistencia legal gratuita a casos de detención por posesión de cannabis. Se llamaba la Línea Verde, donde yo ponía un abogado para poder asistir a muchachos que eran detenidos por la policía. Y encontramos un falso dilema, ¿no? El policía señalaba que tenía que detener sí o sí, no le competía al patrullero determinar si eran más o menos de 8 gramos. Él llevaba por igual a la guandoca, a la comisaría, al infractor, para que el fiscal determinara. Entonces, transcurría ese lapso en el patrullero y allí el policía abría su billetera, su carta de banco. Y señalaba, bueno, si no quiere ser acusado por narcotráfico, tener 15 días de detención y luego una amenaza de larga condena, pasemos entonces por caja y veamos cómo resolvemos esto. Eso me llevó a plantear una directiva, una propuesta de directiva que la hice llegar al director general de la policía para plantearle, ¿no? ¿Qué tal una directiva que en las 1.300 comisarías del país quede claro que el policía, por un principio de razonabilidad, eficiencia y un enfoque de derechos, cuando supiese, entendiese y conociese que la cantidad aprendida era igual o menor a 8 gramos, pudiese actuar de oficio, pues, para evitar el gasto del proceso? La respuesta del director general de la policía fue que eso era un tema de orden legislativo y por lo tanto correspondía al Congreso eh, legislar al respecto. Entonces, pues yo creo que sí, la política criminal está en este momento sobre drogas, si bien muestra eficiencia numérica, no muestra eficiencia en su capacidad de desmontar verdaderos núcleos de criminalidad organizada.
Yo me acabo de enterar el día de hoy por una persona muy comprometida con la industria arrocera, que me señala cómo el servicio de transporte de arroz al granel en el país sirve como transporte de cocaína pura. Y los 580 molinos de arroz que existen en el país sirven también como almacenes generales de depósito para grandes cantidades de cocaína. Entonces, pues me temo que esos son los dilemas propios de la política criminal el hoy en día, que requieren una revisión. Y tenemos colegas como nuestra fiscal antidrogas, o sí, Sonia Medina, La muy procuradora. interesante, ¿sí? Muy interesante su trabajo, pero con poca capacidad de discriminar y entender las limitaciones del sistema para abordar un universo criminal tan complejo, tan susceptible de camuflaje y que requiere los mayores esfuerzos de un Estado debilitado, en retroceso como el peruano. Has acusado dos ejes sobre los que quiero regresar porque creo que muestran la complejidad de ese tipo de asuntos, ¿no? Por un lado, esta denuncia de la que eres portador del uso de la infraestructura del arroz como espacio de transporte, que recuerda lo que pasó hace varios años con los pescados y las exportaciones marinas, ¿no? Que ocuparon digamos, todo un esfuerzo fuerte en la zona de la costa norte principalmente. Y claro, es lo que decimos, ¿no? Este es un nivel de comercio que se estructura en la intermediación, no en los polos de consumo y de cultivo. Y la intermediación, si está formada por capitales, siempre puede desplazarse. Lo que necesitas es un puente, que el puente tenga productos marinos o arroz, como va la cosa, puede ser papas también, ¿no? Cualquier cosa que se exporte es capaz de ser utilizada para ese tipo de cosas, pero lo has comparado en un movimiento que me ha parecido muy fuerte con lo que ocurre en las calles, con estas escenas que tu equipo de abogados detectó de casos de soborno, corrupción o extorsión menuda en el día a día, de nuevo, el consumidor, la otra pata de la mesa que no está en el centro de lo que estructura la parte criminal de esto, ¿no? Pero ahí has aterrizado además en una cosa, en un proyecto que me parece además, lo voy a decir con el mayor respeto, cínicamente descartado, porque en las condiciones actuales de las técnicas policiales para poder hacer un pesaje ambulatorio, solo necesitas una balanza y un celular. La balanza para registrar la pequeña cantidad y el celular para que todo les quede claro quiénes estuvieron en el momento del pesaje. Y eso en tiempos digitales no requiere un oficio, un traslado, una universidad o un científico, ¿verdad? 3 o 2 gramos son 3 o 2 gramos con una balanza manual. No necesita más. Así, ¿No? Entonces, eso creo que es el tipo de cosas en las que creo que vale la pena mantener las alertas ciudadanas, porque estamos hablando a nivel de consumo recreativo, que es un área no regulada todavía y todavía ensombrecida por las prohibiciones. Pero al comienzo de tu intervención, Ricardo, y quiero, por eso pongo el énfasis en estas escenas tan dramáticas que has contado, lanzaste una aproximación distinta a un sector que tiene regulaciones distintas y que tiene además, creo, ya una reacción internacional distinta, el cannabis. El cannabis que está ahora en fase de descriminalización en lo que se refiere al sembrío para consumo medicinal, con algunos rebrotes en la criminalización más bien del consumo recreativo. El cannabis que tiene una problemática más bien urbana, creo, que rural en sentido estricto, agrícola en sentido estricto, ¿no? De hecho, la descriminalización del sembrío de cannabis se refiere a asociaciones de autoconsumo medicinal. Son ciudadanos y ciudadanas urbanas. Sí, Ricardo Soberón, con todos los años que tiene, Ricardo, en la observación del comportamiento de los estados y de las comunidades de estados respecto a los estupefacientes en general. No hablemos ahora de las organizaciones de los estupefacientes. Tuvieras que comparar lo que está pasando en materia de cannabis con lo que está pasando en materia de hoja de coca o de amapola. ¿Cómo harías esa comparación? ¿Qué nos podrías decir que nos da la política sobre cannabis? primero que no me lo creía. Yo no creía que el Perú fuera capaz de desarrollar este nivel de debate. Y tengo una escena surrealista. 2017, por primera vez, me hicieron pasar al Pleno porque el Pleno debatía los proyectos de ley sobre cannabis medicinal. El que elaboramos con Tania era uno de los más potentes, pero era demasiado detallado como para que sea entendido por los amigos en ese entonces del oficialismo en el Congreso del 2017. Pero recuerdo
yo estaba diciéndole a los congresistas ahí en el pleno, en voz a la oreja, ¿no? Sobre los riesgos supuestos del cannabis. Y recuerdo Velázquez Quesquén diciendo, pero ¿usted qué cree, doctor Soberón? ¿Usted cree que yo voy a poder dar mi voto si esto va a significar que los niños puedan consumir cannabis? Esa imagen nunca me la voy a olvidar porque significaba pues que el discurso científico, médico científico, pasa el tamiz del discurso político y es convertido, es transformado y finalmente salió la ley 23601, si mal no recuerdo el número, perdóname si me equivoco, que fue la primera ley de cannabis medicinal, pobretona, tímida, y que ha sido luego reformada hace no más de un año por la ley que permite el cultivo asociativo, la producción artesanal. Y hace una semana estaba en una reunión con los asesores del ministro de Salud, con los médicos canábicos, con los activistas canábicos que señalan, miren, si vamos a abrir la puerta, que no sea solamente para los grandes Big Pharma, para los grandes laboratorios. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien y con los cuidados del caso. Y señalaron una serie de criterios sobre las formas, los procedimientos, los productos, los contenidos de cannabinoides que podían tener los productos que estuvieran en el mercado. Que no tuviéramos miedo, porque finalmente, César, el cannabis está legalizado hoy en día en el Perú. Solo que tengo que pagar el sobreprecio de la ilegalidad, pero digamos, si quisiera yo conseguir cannabis para mi consumo, marco un número telefónico y me lo traen a la casa con toda seguridad y sin tener que... Pero eso porque puedo pagarlo yo. No sucede así con el resto de personas. Y la verdad es que no fue sino un hecho como el que ocurrido el 2016 en San Miguel, con ese departamento con equipo canábico que fue decomisado por una intervención policial, y a partir de allí surgió el movimiento de madres cultivadoras, madres canábicas. Y estamos al 2021 con un circuito canábico medicinal que ya no tiene posibilidades de retroceder. Es más, le ha ganado al Estado. Hoy en día encuentras extractos de cannabis en el mercado central de una manera que, ojo, requiere ciertos controles para verificar la veracidad de los contenidos. ¿Ya? Entonces, planteo un esquema administrativo a cargo de salud, a cargo de Minagri, pero que permita dar veracidad a los que venden y a los que compran extractos, vaporizadores, etcétera, que son una serie de instrumentos. Me alegra que en el Perú haya ocurrido esto con el cannabis. Me apena que no haya ocurrido así con la hoja de coca. Mira, intervine en una consultoría con la PCM en la época del presidente Sagasti para ver el tema del Cusco, de los productores legales. ENACO es un fracaso como monopolio. Y ENACO ha perdido la guerra no solo contra el narcotráfico, sino contra la informalidad. Existen 350 emprendimientos empresariales en el país que trabajan con hoja de coca para producir harina, producir galletas, producir alimentos de diversa índole o productos que se consumen y se expenden en el Cusco, en Lima, en Huamanga, todos por fuera del IGB, todos por fuera de NACO. Entonces, yo creo que hay una necesidad de revisar también ese régimen, solo que la presión externa es tan grande que en el Perú se mueren de miedo de hacerlo. Con el cannabis, en fin, no es tan dramático, ¿no? Y Ricardo, la diferencia no está en la ausencia en el mercado del cannabis de organizaciones criminales sobreestructuradas, Sí, transnacionales, sí, que sean las que sí, también es un le elemento. agregan valor. Sin duda, también es un elemento. Si tuviéramos a un grupo mexicano a cargo de las grandes negociaciones de fardos de cannabis con que ejercen violencia, de repente estaríamos ante otra situación. De modo que Seguro que sí. regresamos a tu punto anterior. Al final del día, el problema no está en el cultivo, oferta o demanda, sino en una estructura intermedia que agrega valor sobre la base de la clandestinidad y la violencia y que forma en realidad una especie de masa de capital
capaz de desplazarse y de hacerlo además del modo menos aceptable posible, ¿no? Ricardo, una consideración final. La pandemia, ¿cuánto daño le ha hecho a la Bueno, economía del narcotráfico o a la buena población pregunta. que sufre la consecuencia de la pandemia? El Estado peruano, en su Política Nacional de Control de Drogas 2030, señala que la pandemia ha deprimido los precios en el campo de la hoja, de la pasta y del clorhidrato. Yo considero que esto puede haber ocurrido en el primer semestre, marzo 2020, julio 2020, donde todo se cerró, el comercio internacional se cerró y por lo tanto el Perú tuvo una de las cuarentenas más duras y eso sí, deprimió en los primeros 6 meses. Terminado ese semestre, no solamente se reactivó el narcotráfico alrededor de la cocaína, sino que se convirtió en una tabla de salvataje para distintas gentes y sectores que vieron deprimida su capacidad de trabajo en otras fuentes de producción, en fin, y tuvieron que dedicarse no solamente al cultivo de la coca y al pisar la coca y a transportar la pasta base y a almacenar el puerto de Callao, Paita, Salaverry, Matarani o Pisco, sino que en general en el mundo se ha producido un boom, un incremento en todos los niveles. Hemos pasado de 18 millones de usuarios a 19 millones de usuarios de cocaína en el mundo. Hemos pasado de 900 toneladas métricas de cocaína producidas a 1.784. Y en el Perú estamos pues por sobre las 80.000 hectáreas de hoja de coca. Y el otro elemento, César, que es importante, es que las capacidades escasas de control que ya teníamos como consecuencia de haber distraído las fuerzas en tantos estados de emergencia, en tantos esfuerzos para controlar la caída también de personal policial y de Fuerzas Armadas, ha debilitado los esfuerzos de control aún más. Así que yo creo que la pandemia es un factor profundamente motivador de los negocios ilícitos alrededor de la producción de cocaína. Y eso explica el incremento. Quiero decir como modo de resumen que estamos ante un Ricardo Soberón que reconoce la utilidad de la erradicación, un esquema diversificado que comience por acuerdos de autocontrol y autorreducción de los cultivos, y eso es algo que creo hay que remarcar en el resumen. Ha estado con nosotros Ricardo Soberón, uno, lo anunciamos, de los expertos más importantes en materia de drogas, con quien diferentes observadores pueden discrepar o no, pero que tiene una narrativa clara y un esquema de propuestas que mostrarnos y que poner en el debate. Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo, amigos de Coyuntura, y un abrazo para ti, César, siempre a la orden.